Muy buenos días. Nuevamente les damos la bienvenida a esta segunda jornada de la agenda académica del Congreso Nacional de Iniciativas Clúster 2021, evento que se realiza anualmente con la dirección del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia Productiva, la red Clúster operado por Confecámaras, las cámaras de comercio coordinadoras de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín para Antioquia, en su sexta edición con el eslogan Sofisticando mercados y descubriendo oportunidades. Es organizado por la Cámara de Comercio de Ibagué, con la colaboración de Impulsa Colombia, la Comisión Regional de Competitividad del Tolima, las cámaras de comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima y del Sur Oriente del Tolima. El bloque que viene a continuación está dirigido a la internacionalización de los clústeres. En la primera parte de este espacio tendremos la presentación Iniciativas Clúster, protagonistas en la internacionalización de Colombia. Nos acompaña el doctor Marco Antonio Ginás Vargas, asesor del Consejo de Comercio Exterior, autor del libro Iniciativas Clúster, una forma concreta y efectiva de mover la aguja de la productividad. El doctor Ginás es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y magíster en economía de la misma institución. Máster en Public Administration International Development de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. En su experiencia profesional ha tenido una importante trayectoria. Se destacan, entre otras, haber sido negociador del Tratado de Libre Comercio TLC con Estados Unidos en la Mesa de Medidas Sanitarias y sus diferentes publicaciones en temas de competitividad. Bienvenido, doctor Marco Antonio Ginás. Es un gusto para nosotros contar con su presencia. Muchísimas gracias, Liliana, por esa introducción. Un saludo a todos los que nos acompañan el día de hoy. Adicionalmente, un agradecimiento muy especial a la Cámara de Comercio de Ibagué, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a la Red Clúster Colombia por esta invitación. Realmente muy contento de participar nuevamente en este Congreso Nacional de Clústers, así sea de manera virtual. Espero que el próximo año lo podamos hacer de manera presencial. Quiero de una vez hacer una salvedad, y es que si bien en este momento me desempeño como asesor del Consejo Superior de Comercio Exterior, las posiciones que compartiré con ustedes el día de hoy para nada comprometen al gobierno, y entiendo que me invitan a este espacio como un experto en estos temas de clústeres y de desarrollo productivo, y espero que también lo sea por el libro que recientemente lancé, que espero que ya muchos de ustedes estén leyendo. Hoy hemos venido Doctor a Marco, hablar. discúlpeme por favor, lo interrumpimos. Quisiera pedirle que lo ubicáramos en modo presentación. Muy bien. De nuevo, por favor, doctor Ginás. Se ve muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Pues sí, hoy me han invitado a hablar sobre este tema tan importante que es el tema de internacionalización y clústeres, que además cae en un momento perfecto porque muchos de los que aquí nos acompañan posiblemente ya saben que hace un par de meses se lanzó las recomendaciones de la misión de internacionalización que convocó el gobierno nacional. Luego de más de un año de trabajo, se plantean estas recomendaciones que apuntan a que el país profundice sus niveles de internacionalización, y precisamente la idea de esta corta charla es convencerlos sobre el rol protagónico que tienen las iniciativas clúster en el marco de esa agenda de internacionalización que plantea esta misión. Es en ese sentido que les planteo el siguiente plan de vuelo. En primer lugar, quiero compartir con ustedes muy rápidamente algunos de los principales diagnósticos y hallazgos que soportan precisamente esa misión de internacionalización, que tuve la fortuna de participar desde su Secretaría Técnica, para a renglón seguido pasar a hablar sobre el rol que deberían jugar estas iniciativas clúster que venimos trabajando en nuestro país en esa agenda de internacionalización. Finalmente estaré compartiendo con ustedes algunos mensajes finales. En ese sentido, entremos en materia, y básicamente el principal diagnóstico del cual parten buena parte de las
recomendaciones de esta misión es que Colombia en las últimas décadas ha venido cerrando muchas de las brechas frente a países desarrollados. Aquí mostramos algunas de esas brechas frente a un país líder como es Estados Unidos y vemos cómo hemos venido cerrando la brecha en materia de capital humano, particularmente en materia de educación terciaria, cómo hemos venido cerrando la brecha en materia de expectativa de vida, en materia de tasa de fertilidad, en materia de participación de la fuerza laboral femenina. Sin embargo, desafortunadamente, seguimos sin cerrar la brecha de ingreso per cápita. Y esta situación se explica por una sola razón, y es que no hemos podido lograr cerrar la brecha tecnológica frente al resto de países y particularmente frente a los países líderes. En otras palabras, otros países adoptan y adaptan tecnología de una manera mucho más rápida a la que Colombia puede adoptar y adoptar esa tecnología que incluso está allá afuera en el mundo. Ahora bien, muy rápidamente, ¿qué entendemos por tecnología? Porque a veces nos parece el término tecnología un concepto muy sofisticado y aquí básicamente bajo esta misión tenemos una acepción, digamos, bastante amplia de este término tecnología y es básicamente la forma como transformamos el mundo a nuestro antojo. En otras palabras, tecnología apunta a responder cómo hacer las cosas, cómo se siembra un cultivo, cómo se cosecha, cómo se manejan los temas sanitarios y fitosanitarios de ese cultivo, cómo se maneja toda la cadena logística de ese cultivo, cómo se implementan esfuerzos en materia de mercadeo en los mercados internacionales de destino. En fin, bajo esa acepción, precisamente esta tecnología se dice que se materializa a través de tres formas. En primer lugar, tecnología o conocimiento que está incorporado en herramientas, en materiales, en los servicios, en los bienes que consumimos. En segundo lugar, conocimiento o tecnología que está codificada, ya sea en las fórmulas, en recetas, en protocolos que podemos encontrar en cualquier página en Internet. Y en tercer lugar, tecnología entendida como ese conocimiento tácito o know-how que reside en los cerebros y que es mucho más difícil de mover que las otras dos materializaciones de esta tecnología. Adicionalmente, importante mencionar que la adopción y adaptación de esta tecnología no es tan fácil. Como decimos los economistas, hay una cantidad de cuellos de botella, de fallas de mercado y de fallas de gobierno que dificultan ese proceso de adopción y adaptación de tecnología. Precisamente porque en muchos casos esa adopción y adaptación de tecnología requiere de una serie de complementariedades, que se realicen inversiones complementarias, que se trabajen en temas de capital humano, que se trabajen incluso en otras tecnologías de manera concomitante a la tecnología que queremos adoptar y adaptar. Pero adicionalmente a esas dificultades está el hecho de que Colombia, como ya lo insinuaba, no está conectada con el mundo donde reside la mayor parte de esa tecnología y de ese conocimiento. Y muy rápidamente les quiero mostrar algunas de los análisis que se hicieron bajo la misión de internacionalización y que demuestran esa desconexión de Colombia con el resto del mundo. Yo creo que para nadie es un secreto los bajos niveles de migración que ha habido en el país, posiblemente con la excepción de estos últimos años que hemos tenido esa gran migración de parte de Venezuela, pero aún así seguimos rezagados frente a otros países que reciben mucho más migrantes frente a lo que tenemos nosotros. Aquí simplemente para mostrar, mientras en Colombia hay 356 nacionales por cada migrante, en un país como Costa Rica hay 10 nacionales por cada migrante. En materia de exportaciones, también incluso ya lo mencionaba hace un rato Mauricio Reina, Colombia realmente es poco lo que exporta y exporta menos de la mitad de lo que debería exportar dado su tamaño y su población. Las exportaciones en términos de exportaciones por cápita están muy rezagadas cuando uno se compara con otros países.
En materia de la participación del empleo generado por multinacionales respecto al empleo total, también es relativamente baja, lo que de alguna manera indica que las multinacionales que llegan aquí a Colombia, que es una forma de conectarse con el mundo, están llegando a sectores que no son necesariamente intensivos en mano de obra y por lo tanto estas multinacionales no están generando, digamos, el empleo que deberían generar. También es bien sabido la baja participación de Colombia en las cadenas globales de valor y aquí mostramos cómo Colombia frente a un grupo de países está rezagada cuando uno mide esa inserción en las cadenas globales de valor en términos de la proporción del valor extranjero, es decir, cuánto de nuestras exportaciones tienen componentes importados y realmente Colombia aparece rezagado cuando uno se compara en el contexto internacional. Y bueno, y ni qué decir en materia de patentes y de conocimiento, y aquí mostramos cómo mientras que Colombia representa el 0,6% del total de la población mundial, representa tan solo el 0,02% del total de las patentes mundiales. Uno esperaría que por lo menos uno preservara la misma proporción de la población colombiana frente a la población del mundo, pero estamos muy rezagados. Eso quiere decir que la mayor parte de las patentes a nivel mundial se producen en otros países y Colombia tiene una baja participación. A la luz, digamos, de ese diagnóstico, esta misión plantea particularmente 4 grandes canales a través de los cuales Colombia debería fortalecer su conexión con el resto del mundo y precisamente a través de esos canales buscar cerrar la brecha tecnológica frente al mundo. En primer lugar está el tema de la facilitación de la movilidad del conocimiento que está tácito en los cerebros. En otras palabras, utilizar las políticas migratorias y utilizar la diáspora de colombianos en el exterior como una forma para cerrar esa brecha tecnológica. En segundo lugar está el canal de las empresas, ya sean empresas colombianas, empresas internacionales o la misma inserción de empresas colombianas en cadenas globales de valor como una forma de cerrar esa brecha tecnológica, ya sea a través de planes de internacionalización que implementen las empresas a través de esfuerzos de extensionismo tecnológico, en fin. El tercer canal del que habla esta misión es el del comercio de bienes y servicios y ahí particularmente se plantean una serie de recomendaciones para reducir los costos de transacción y logística relacionados al comercio y particularmente trabajar en temas de lo que se conoce como facilitación al comercio, pero también trabajar, digamos, desde el punto de vista proactivo en promover la inserción en el comercio internacional. Y en cuarto lugar, y muy importante para esta conversación que nos convoca el día de hoy sobre clústeres, es el tema o el canal institucional y particularmente la misión apunta a que el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación y particularmente los ecosistemas que hay en las diferentes regiones del país sirvan como una especie de aduana que facilite esa adopción y adaptación de tecnología que hay en el resto del mundo. Ahora bien, más allá de hacer estas recomendaciones que hoy se condensan en alrededor de 68, 69 recomendaciones que se hacen, y más que recomendaciones al gobierno, la misión de internacionalización exhorta a los empresarios, a las universidades, a los centros de investigación, a los gobiernos locales, a las comisiones regionales de competitividad, a las iniciativas clúster, en fin, a todos los actores de la sociedad a trabajar en planes de internacionalización a la luz, digamos, de esta visión mucho más amplia de lo que uno supondría es internacionalización. Ahora bien, ¿qué significa trabajar en planes de internacionalización en el marco de iniciativas clúster? Y aquí permítanme utilizar una de las 3 definiciones que yo generalmente utilizo cuando hablo de qué es una iniciativa clúster. Ustedes me habrán oído hablar de que una iniciativa clúster no es otra cosa sino esa agenda para identificar y abordar cuellos de botella que limitan
la capacidad de crecimiento, la productividad de los empresarios de estas aglomeraciones económicas. Pero aquí voy a utilizar esta definición que nos sirve mucho además para plantear esta conversación. Y es que una iniciativa clúster no es otra cosa, sino definir un punto B de llegada de mayor productividad a la cual queremos llevar las empresas de una determinada aglomeración económica, para luego preguntarnos cuáles son los proyectos y acciones que nos permitirían llevar a esas empresas de estos clústeres de manera más efectiva y rápida de ese punto A al punto B. Y generalmente ese punto B incluye un foco estratégico o algún segmento o segmentos de negocios específicos, y en general también incluye alguna visión de internacionalización. Bajo esta definición, uno podría decir que los planes de internacionalización en el marco de iniciativas clúster podrían incluir proyectos y acciones en al menos estas tres categorías. En primer lugar, buscar profundizar o incrementar las exportaciones provenientes de estos clústeres que estemos trabajando. En segundo lugar, atraer inversión extranjera directa sobre estos clústeres. Y en tercer lugar, colaborar con actores y clústeres de otros países. ¿Cómo esto se materializa en la práctica? En materia de incrementar las exportaciones, precisamente partiendo de cuáles son los mercados más importantes y de mayor crecimiento, uno debe cruzar esos mercados de mayor dinamismo con esa oferta de valor que tiene nuestra iniciativa clúster o ese punto B, y a partir de esa priorización de mercados, identificar cuáles son los requerimientos de acceso a este mercado, establecer puntos de mercado, puntos de contacto en el mercado de destino, y ahí definir e implementar toda una serie de proyectos y acciones bajo la estrategia de ingreso a ese mercado puntual que pudiera incluir ya sea misiones comerciales conjuntas o una plataforma de venta entre los empresarios del clúster o un gestor de mercado pagado de manera colectiva por los empresarios del clúster, o unos showrooms o eventos de posicionamiento que se pudieran hacer en el mercado destino, todo esto en el marco de la iniciativa clúster. Y todo este trabajo debería darse de manera articulada con las agencias de promoción de exportaciones e inversión, tanto del nivel nacional como del nivel local. Y aquí básicamente quiero traer a colación el caso de Acció en Cataluña, que muchos de ustedes conocen y que maneja, digamos, todo el tema de clústeres y que articula muy bien ese trabajo de clústeres con todos esos esfuerzos en materia de internacionalización, en particular en materia de promoción de exportaciones y atracción de inversión. La misma lógica debe imperar cuando se trata de atraer inversión extranjera directa, y en ese sentido, esa atracción de inversión debería partir de la lógica de ese punto B que hemos definido. En particular, si sabemos ya que queremos llevar nuestras empresas a ese nivel, a ese punto B de mayor productividad, esa lógica nos debería servir para identificar cuáles son los eslabones de la cadena que no existen en nuestro territorio o que son débiles y que efectivamente deberíamos tratar de atraer inversión extranjera directa para abordar, digamos, esa debilidad que tenemos en nuestra cadena de valor. Un ejemplo muy claro de esto es el caso de nuestros clústeres relacionados a moda, donde en general en Colombia tenemos una debilidad en la producción de algodón e hilados, y sería importante hacer esfuerzos quirúrgicos por atraer inversión extranjera directa en ese eslabón, particularmente porque en esa medida pudiéramos cumplir con las normas de origen que nos exigen ciertos mercados y así dinamizar las exportaciones de nuestros clústeres relacionados al sector de moda. Y ya por último está el tema de la colaboración con actores y clústeres de otros países, y en ese sentido uno puede entender esos esfuerzos en materia de internacionalización, por un lado, como el intercambio de buenas prácticas con empresarios y clústeres de otros países. Ahí vale la pena tener en cuenta que una de las formas en que se puede dar esto es la participación en redes internacionales, todo lo que ha sido la participación de Colombia en redes como TCI, que es la red mundial de practitioners y policy makers en estos temas de clúster, y donde Colombia ha tenido un rol protagónico en las últimas décadas, pero también se puede materializar a través de misiones internacionales de intercambio, como la que hicimos hace algunos años
donde múltiples iniciativas clúster de Colombia estuvimos en ese intercambio anual que hace Cataluña a través de esta agencia Acció que mencionaba hace un rato. Ahora bien, uno puede pensar que esta colaboración con actores y clústeres de otros países se podría dar de manera más profunda y en ese sentido trabajar, por ejemplo, en proyectos de investigación y desarrollo con clústeres o con universidades o con centros de investigación de otros países. También uno se podría imaginar que podría, digamos, darse esta colaboración con otros países armando consorcios de exportación con clústeres de otros países y en ese sentido traigo a colación una convocatoria que ya se viene repitiendo en la Unión Europea y donde han logrado conjugar el esfuerzo de clústeres sobre sectores similares o del mismo sector en diferentes países para atacar cierto mercado destino. Y simplemente como último ejemplo, pensar qué podemos hacer en materia de conectar nuestras iniciativas clúster con la diáspora colombiana de manera que nos sirva ya sea para acceder a esos nuevos mercados o tener conexiones con centros de investigación o con universidades. En fin, lo cierto es que hay múltiples opciones de trabajo con actores y clústeres de otros países. Todo eso me lleva, digamos, a los mensajes finales, donde quiero volver a repetir, por un lado, que el país deberá profundizar su conexión con el mundo para cerrar esa brecha tecnológica, así nos lo sugiere la misión de internacionalización. Y en esta tarea, creo que aquí estamos agrupados en este Congreso los que estamos convencidos que las iniciativas clúster deberán jugar un rol protagónico en esa internacionalización, particularmente diseñando e implementando esos planes de internacionalización. Adicionalmente, está claro que deberemos mejorar el trabajo nación-región en materia de internacionalización y es en ese sentido que puedo comentar, así como lo ha hecho ya la ministra de Comercio en otros espacios, que en este momento estamos trabajando en una estrategia de regionalización de las recomendaciones de la misión de internacionalización y que estaremos piloteando con algunos departamentos para luego poderla implementar con las demás regiones del país. Pero más allá de ese trabajo nación-región, también tendremos el reto de cambiar la mentalidad de nuestros empresarios, de profundizar el trabajo con nuestros gobiernos locales y de afinar las agendas de nuestras iniciativas clúster para incorporar mucho más esos objetivos de internacionalización. Como he dicho en otros espacios, ya hoy hay más de 100 iniciativas clúster a lo largo y ancho del país, sin embargo, no todas están trabajando en estos esfuerzos de internacionalización. Y en ese sentido tenemos la mejor excusa con esta misión de internacionalización que no pudo llegar en un mejor momento para que utilicemos nuestras iniciativas clúster como vehículo para esa internacionalización y en últimas lograr mover la aguja de la productividad de nuestros empresarios y así el bienestar de todos los colombianos, que es en últimas a lo que le estamos apuntando. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Marco Ginás por sus conocimientos y su experiencia que está compartiendo con nosotros. Y él continúa porque vamos a participar del conversatorio Internacionalización de los Clústers con el doctor Jaime Echeverry, vicepresidente de Planeación y Desarrollo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, y María Alejandra Zampayo, vicepresidente de Crecimiento y Sostenibilidad Global de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Adelante, los escuchamos. Ustedes tienen la palabra. Muchísimas gracias de nuevo y un saludo a mis amigos María Alejandra y Jaime, realmente dos cracks de estos temas de clúster en el país y que adicionalmente tienen algunas de las agendas más importantes, no solo de clúster, sino particularmente en el tema de internacionalización. Y es en ese sentido que yo quiero comenzar con una pregunta muy básica para que ellos tengan la oportunidad de contarnos un poco ¿qué rol vienen jugando las iniciativas clúster de su región en la internacionalización del país y particularmente a la luz de esta visión mucho más amplia de internacionalización que nos plantea la misión? Primero las damas, así que María Alejandra, bienvenida.
Marco, qué buena presentación, de verdad que te felicito, muchas gracias porque ha sido un contexto importante para todo lo que viene de aquí en adelante en este conversatorio. Agradecimiento muy especial también a la Cámara de Comercio de Ibagué por la invitación, a la Red Cluster Colombia, a Colombia Productiva, al Ministerio de Comercio por tener nuevamente este año este gran espacio para consolidar y fortalecer nuestras iniciativas clúster y por supuesto a Jaime que también me acompaña en este conversatorio. Pues mira, Marco, desde la Cámara de Comercio de Bucaramanga, nuestro propósito superior es poder generar bienestar, equidad y una mejor calidad de vida para los ciudadanos del departamento de Santander. Y eso lo hacemos liderando una agenda de competitividad que es integradora y además es incluyente. Y es por eso de que desde el año 2012 identificamos y priorizamos unas dinámicas económicas con un gran aporte al PIB de nuestro departamento para que fueran intervenidas a través de iniciativas clústeres. Y es por esto que logramos impulsar 5 iniciativas, tanto en bienes como en servicios, con las cuales venimos trabajando en los últimos años. Son la iniciativa Clúster Construcción, Salud, Agroindustria, que tiene un foco específico en café, turismo y TI. Y a la luz de esta principal recomendación que tú nos acabas de poner en contexto de la misión de internacionalización y basado sobre todo también en el plan de competitividad e innovación de nuestro departamento, en el año 2018 comenzamos en Santander un trabajo articulado desde la Mesa de Internacionalización liderada por la Comisión Regional de Competitividad y de Innovación, donde participaron empresarios, universidades, el gobierno local, entidades de todo tipo, para que la internacionalización en Santander pudiera tener un plan y un plan que nos permitiera mejorar nuestros indicadores de internacionalización, ya que a pesar de que somos la cuarta economía más importante de Colombia, con una participación del 6.4% del PIB nacional y la cuarta economía más competitiva, en términos de internacionalización, en el 2018 las exportaciones nacionales de nuestro departamento en términos no energéticos aportaban únicamente el 0.9% de las exportaciones y esto pues nos dejaba en la posición número 18 de las exportaciones según el DANE. Y esto, por supuesto, evidenciaba unas debilidades enormes en temas de comercio exterior y la necesidad de que en el departamento de Santander pudiéramos fortalecer las exportaciones. Y por eso en el 2019 lanzamos el Global Plan Santander, que es el plan de internacionalización más ambicioso construido en nuestro departamento en los últimos años, con el objetivo de aumentar esta participación en las exportaciones no energéticas en el DANE y además también posicionarnos como uno de los 10 departamentos más exportadores del país. Y en este plan priorizamos 5 sectores estratégicos que están alineados además con nuestras 5 iniciativas clústeres. Tenemos ciencia de la vida con el clúster salud, industrias 4.0 con el clúster TI, agroindustria con nuestro clúster café, cadenas globales de valor con nuestro clúster construcción y turismo con nuestro clúster turismo. Y estas 2 iniciativas o esas 5 iniciativas, perdón, Marco, han tenido una focalización muy importante en internacionalización y quiero contarte rápidamente de una que es nuestro clúster salud. En el 2019 logramos exportar 13 millones de dólares en servicios de salud de media y alta complejidad en nuestro clúster salud. Hemos tenido transferencia de conocimiento con la empresa Temos de Alemania, hemos logrado acreditar a nuestras 2 zonas francas de salud de Santander, la Foscal Internacional y la Hospital Internacional de Colombia, como entidades internacionales a la vanguardia de este tipo de necesidades internacionales en términos de medicina. Y por eso, digamos que nuestro foco ha sido muy articulado, Marco y Jaime, para seguir trabajando desde nuestras iniciativas clúster para consolidar la internacionalización y para que, por supuesto, sigamos impulsando no solamente la iniciativa clúster, que viene a jugar un papel fundamental en la internacionalización, sino también que podamos sofisticar y aumentar la productividad de las mismas. Muchas gracias, María Aleja. Jaime, ¿qué ha venido pasando en materia de clústeres e internacionalización en Medellín y en Antioquia? Un saludo muy especial, Marco, igualmente para todos los asistentes. Voy a abordar solamente una de las perspectivas asociada al cierre de brechas tecnológicas. Y para ir directo como al asunto de la pregunta, Marco, lo hemos expresado de la siguiente manera.
para cada clúster en su estrategia hay verticales que tienen que ver justamente con el tema de tecnología. Pongo 3 ejemplos cortos. Clúster energía sostenible. Tiene una vertical muy fuerte asociada a movilidad sostenible. Hemos tenido misiones a Tokio, Japón, justamente para conocer cómo están abordando esto allí, que de hecho en Japón están introduciendo ya hace rato el tema de hidrógeno en movilidad, pero fundamentalmente con empresarios de ese clúster de energía sostenible tuvimos acercamientos en Japón para entender desarrollos en esa materia que siempre acompañamos también para revisar modelos de negocio. Entonces, estrategia, vertical, conjunto de empresarios, y viajaron 12 empresarios, año 18, 19, tal vez 3 veces. Inclusive también pasó con moda y fracción avanzada. Asociado a hábitat sostenible, por ejemplo, hay una vertical muy fuerte que tiene que ver con economía circular. Misiona a Londres, en donde no solamente entender cómo allí manejan toda la política y las tecnologías asociadas a economía circular relacionada con el hábitat, que es uno de los mayores productores de desechos. De eso, Marco, se han derivado estos 3 años 3 proyectos grandes y además una relación de negocios y de inversión con los ingleses. ¿Por qué ha sido efectivo esto? Porque la estrategia ha estado supremamente claro, esa vertical, y se ha hecho el benchmark para entender dónde hay buenas prácticas. Esto lo hemos hecho 100% sector privado. Para el caso de Japón, inclusive, llevamos una misión de concejales de la ciudad para que entiendan la importancia de eso, y a través de eso promovimos un acuerdo municipal asociado a movilidad eléctrica y también asociado a economía circular. Y último ejemplo, tiene que ver también con esto de economía circular, pero viaje a Berlín con empresarios de esos clústeres, esta vez de moda también y de hábitat, para conocer tecnologías. De hecho, ha derivado en mucha importación de maquinaria, equipos y procesos adecuados, pero también siempre el filón de negocios, tanto para ingleses como para alemanes principalmente, no tanto para los japoneses. Se abrieron espacios para introducir negocios entre nuestra región y las de ellos. Esos 3 frentes, digamos que intentamos estar en la agenda en todos los frentes para el cierre de brechas tecnológicas, Marco, que es bastante grande, como lo has manifestado. Muchísimas gracias, Jaime. No, muy interesante lo que en ambas regiones vienen trabajando en materia de internacionalización y clústeres. Ahora bien, como ustedes saben muy bien, uno de los grandes retos que seguimos teniendo en materia de nuestros esfuerzos de desarrollo productivo, más allá del tema de internacionalización, es precisamente cómo mejorar esa articulación nación-región de esos esfuerzos. Y es en ese sentido, Jaime y María Alejandra, quería preguntarles cómo les está yendo con las entidades del nivel nacional con relación a esa articulación nación-región en materia de internacionalización, y que nos digan también de manera muy honesta y cándida cómo podríamos mejorar esa articulación nación-región para profundizar estos esfuerzos de internacionalización. María Alejandra, adelante. Gracias, Marco. Bueno, con la puesta en marcha del Global Plan que les acabo de comentar, articulados con nuestras iniciativas Cluster, ha mejorado muchísimo la dinámica de articulación nación-región. Y eso pues sí debemos reconocer un esfuerzo enorme del gobierno nacional. Santander fue nombrada como la segunda región estratégica de internacionalización prioritaria junto con Norte de Santander. Y estas regiones, la REGIP, buscan articular todos los instrumentos del orden nacional y territorial para que podamos aprovechar estos mercados internacionales, la atracción de inversión y trabajar en temas de promoción y etcétera.
Con la REGIP hemos trabajado muy fuerte en la implementación de diferentes programas de cierre de brechas, programas de Colombia Un Clic. Hemos acompañado a empresarios a diferentes actividades de promoción a nivel internacional en el marco de nuestras iniciativas clusters. Hemos realizado distintos tipos de formación y justamente, Marco, la semana pasada estuvo en nuestro departamento la ministra de Comercio, María Jimena Lombana, y anunció que en el mes de octubre Santander va a ser el mes de la internacionalización, un gran piloto, pues que estamos a la expectativa justamente de revisar qué actividades y cómo podemos potenciar las iniciativas clusters a través de todas esas actividades que se vienen realizando en materia de internacionalización. Pero como tú dices, siempre hay espacio de mejora, y a la pregunta justamente de cómo podríamos mejorar esa articulación, creo que es importantísimo que tengamos una representación permanente del gobierno nacional en nuestras mesas de internacionalización regionales, estas que vienen siendo lideradas por la Comisión Regional de Competitividad, en donde estamos más de 20 instituciones del sector privado, del sector productivo, de la academia. Entonces sí es importante que ese diálogo y que esa presencia permanente del gobierno nacional pueda estar allí reflejada en esta mesa. Y también creo que es importante que esta bolsa de recursos que a través de la REGIP hemos podido recibir para potenciar las iniciativas clusters en materia de internacionalización puedan financiarse proyectos estratégicos, macroproyectos de internacionalización, y que no se queden en iniciativas de pronto de corto plazo que no tienen un gran impacto en la aguja de nuestros indicadores. Por ejemplo, en Santander necesitamos macroproyectos como la navegabilidad del río Magdalena, como el patio de contenedores, mejorar, por supuesto, nuestra infraestructura con nuestro gran proyecto Santander Corazón de Colombia. Entonces, estos macroproyectos que por supuesto van a apoyar y van a incentivar y facilitar la internacionalización, pueden verse también apoyados desde la REGIP, desde el gobierno nacional, teniendo esta presencia y este diálogo permanente. Esas serían las dos acciones de mejora, Marco, pero sí hay unos anuncios importantes desde Santander y estamos trabajando muy fuerte para que esa articulación nación-región siga mejorando. Gracias, Alejandra. Aquí estoy tomando atenta nota. Jaime, ¿cómo está funcionando el tema nación-región y qué se puede mejorar? Mira, aquí hay muchos qués y muchos cómo. Y pienso que comenzaría por la coordinación nación-nación entre ministerios. Y pongo simplemente un ejemplo reciente. Si desde los ministerios y del gobierno no se entiende la realidad regional, se entienden sus potencialidades, sus vocaciones, se entienden sus capacidades instaladas, va a ser muy difícil que el despliegue a través de instituciones y de programas se logren objetivos. Pongo un ejemplo reciente, Marco, sin ofender a nadie. Tuvimos hace 8 o 15 días un evento en nuestra región a propósito de la Comisión Regional de Competitividad. Está el DNP y está el Ministerio de Comercio. El DNP sigue viendo al país a través de estadísticas, ¿sí? Y sus estadísticas muchas veces las reflejan una o dos empresas muy grandes sin ningún tejido empresarial. No vamos a hablar aquí de cremas de enclave, no, nada de esto. Y con el ministerio cada vez más atinado de comercio, pues entendiendo la dinámica, cómo ha desplazado programas y políticas para entender y aplicar un principio básico del desarrollo, Marco, que dice algo muy simple: trate distinto lo que es distinto. Entonces, si a nivel nacional los organismos gubernamentales que diseñan política no están de acuerdo, es muy difícil que las instituciones que despliegan todo esto pues sean pertinentes. Ese es el punto 1. El punto 2 es que en esta materia se trata de indilgar toda la responsabilidad siempre a los ministerios. En los casos nuestros, mucho Ministerio de Comercio o de las TIC o inclusive de Agricultura. Pero parecían ausentes los municipios y las gobernaciones. Este departamento, que fácilmente responde por la cuarta parte de la exportación nacional sin contar el petróleo,
prácticamente esferas de desarrollo ni de municipio ni de gobernación tiene el tema de exportaciones. Lo hacen bastante bien en promoción de inversión, por decirlo menos, pero pareciera ausente de la agenda últimos 20, 30 o 100 años el tema de ventas al exterior. Creo que en esta discusión, Marco Ginás, es importante desde los ministerios, en las conversaciones con alcaldes y gobernadores, también tenerlos presentes. Algún gobernador nos decía hace años, es que diseñan políticas nacionales y ni siquiera me llaman a contar qué están pensando para Medellín o para Antioquia, de los ministerios. Esa conversación es fundamental. Lo otro es que hay instrumentos que cada vez son más valiosos, que muestran su efectividad alrededor de las comisiones regionales de competitividad e innovación. Pues bien, si eso existe, importante que esos mecanismos de coordinación, esas fallas de mercado que tanto hablábamos y se manifiestan, pues con un instrumento valioso como este, lo aprovechemos para integrar las conversaciones asociadas a internacionalización, pero también, Marco, asociado a la asignación de recursos en el despliegue de la política. Porque es que entonces está el consejo, el CODECTI, ¿cierto? Que tiene su lógica, a veces todas faltas de regalías. Es una comisión regional con mucha capacidad de interacción, pero con cierta limitada capacidad de acción, no toma acción para nada. Se están priorizando en la comisión regional proyectos con N cantidad de actores, pero no incide en la decisión de asignación de recursos. Entonces, digamos, hay una filigrana que siento que todavía hay que afinar bastante. Uno podría decir, sin ser peyorativo, Marco, que cada vez ve más atinada la pertinencia de los programas del Ministerio de Comercio, que es parte de nuestro anfitrión hoy también, y uno desearía que ojalá esa pertinencia y ser tan atinados pudiera también expresarse en otros ministerios. Hasta ahí un poco mi aporte en materia de la vertical de instituciones en el tema de internacionalización. Muchísimas gracias, Jaime, y te me adelantaste un poco a lo que sería ya nuestra última pregunta por cuestiones de tiempo, y es que efectivamente en muchos casos las regiones esperan muchas de estas soluciones en cuanto a mejorar o profundizar sus esfuerzos de desarrollo productivo y en particular bajo iniciativas clúster, que esas soluciones lleguen desde el nivel nacional, pero lo cierto es que hay mucha responsabilidad, y ya lo ponías tú sobre la mesa, del nivel local. Y es en ese sentido que les quería preguntar ya por último, ¿qué podría hacerse desde las iniciativas clúster mismas, desde los empresarios y particularmente desde los gobiernos locales para profundizar y trabajar en esfuerzos de internacionalización mucho más profundos y efectivos? María Alejandra, adelante. Bueno, Marco, yo ahí estoy completamente de acuerdo con Jaime en que hay que hacer un trabajo local muy profundo para poder priorizar la internacionalización en las agendas. Las cámaras de comercio como agencias de desarrollo y como principales potenciadores de las fábricas de competitividad que son nuestras empresas, digamos que tenemos muy claro que la internacionalización tiene que estar en las principales apuestas regionales y hemos tratado de llevar desde las cámaras de comercio, específicamente la Cámara de Comercio de Bucaramanga, este tema ante el Comité de Gremio, la Comisión Nacional de Competitividad, en los planes de desarrollo, tan pronto se posesionan todos los nuevos alcaldes y gobernadores. Pero a pesar de ese esfuerzo que se viene haciendo en Santander, por ejemplo, hay una ausencia de estructura institucional que no permite que se pase del papel a la acción.
Nosotros no contamos en Santander, por ejemplo, con secretarías de desarrollo económico que puedan conversar alrededor de estos temas. No tenemos un interlocutor que nos permita facilitar a través de políticas públicas estas programas, incentivos o estos diálogos que son tan importantes para que los factores externos de la internacionalización puedan ser trabajados desde los agentes que lo requieren y desde el sector privado, pues que también lo puedan hacer. Entonces ahí yo creo que hay un trabajo enorme todavía por hacer, por lo menos en Santander. Ya lo decía Jaime, muchas veces se escuchan en diferentes diálogos que no hay esa alineación entre el gobierno nacional y el gobierno local, pero yo creo que más allá de eso es que el gobierno local realmente, en términos de estructura en Santander, por ejemplo, sí tiene una ausencia de esas temáticas y se vienen incluyendo en secretarías, por ejemplo, de desarrollo social, que por supuesto tienen otras temáticas completamente diferentes que no necesariamente permiten que se prioricen temáticas como productividad, competitividad e internacionalización. Entonces sí considero que el trabajo local, del gobierno local, es vital para que la internacionalización pueda ser trabajada y priorizada en los planes de desarrollo, pero además ponerle recursos a través de ya sea proyectos de regalías o a través de diferentes agendas que ellos ya tengan estipuladas, porque de nada sirve que desde las cámaras de comercio tengamos muy clara la estrategia, tenemos nuestras iniciativas clusters, tenemos las cifras, tenemos una estrategia y ahí venimos siendo acompañados por Colombia Productiva para que esa estrategia pueda ser cada vez más consolidada, las líneas de acción, los empresarios están convencidos, pero al momento de encontrar este interlocutor, pues hay una ausencia. Entonces creo yo que hay todavía muchísimo trabajo, Marco, por realizar, por lo menos desde Santander. Y ahí pues sí es digamos que un llamado a la acción para que todas estas entidades locales, el gobierno local, además de priorizar en un plan de desarrollo, también asignen los recursos necesarios para que las políticas públicas que van a facilitar ese entorno hacia la internacionalización de las iniciativas clusters pueda volverse una realidad. Muchísimas gracias, María Aleja. Jaime, en cuanto a la responsabilidad local, ¿qué se tiene que decir desde Medellín y Antioquia? Yo creo que falta conversar más. Todos tienen sus afanes políticos, sus planes de desarrollo y todos al final del día tienen razón. Pero lo acaba de decir María Alejandra, el diálogo que se ha establecido entre el Ministerio con Colombia Productiva, con Impulso y todo esto a través de los años, ha mostrado que conversar y ajustar lo nacional con lo local a través de las cámaras sí funciona. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué un ministro o un viceministro no se sienta con los alcaldes a hablar de esto mismo? A conversar y alinear los temas. Ambos tienen recursos, ambos tienen responsabilidades, ¿por qué no se conversa más? Que no es tan complicado. A veces, María Alejandra, ni siquiera es de problema de plata, porque el país no es un país pobre. Es a veces sacar, respirar profundo, porque no todos tienen intereses políticos iguales. Y a veces hay que entender el interés general de primar en todas estas discrepancias. Pero yo siento, Marco, que nos falta en todo, pero en este caso particular, falta conversar más entre lo nacional y lo local. Yo siento que a veces los mandatarios locales se sienten, comillas, irrespetados cuando se tienen programas nacionales que con ellos ni siquiera se conversan ni se comparten. Se ejecuta la política como si el alcalde no existiera o el gobernador no existiera. ¿Quién hace ese link para tratar de juntar lo nacional con lo local, las cámaras de comercio? Entonces, un programa del Ministerio X busca la gobernación Y para poder juntar las platas y ganar en capacidad de impacto y cobertura.
pero el espacio de conversación, Marco Ginás, entre el responsable nacional de la política y el responsable local de la política de desarrollo productivo, digamos que es muy ausente, sobre todo debiéndose aprovechar que Colombia tiene en este momento una política de desarrollo productivo bastante buena, que si uno mira con lo que hace un alcalde en cualquier parte del país, casi que naturalmente coinciden por su pertinencia. La pregunta es, ¿por qué no conversamos más? Creo que ese es el punto que deberíamos explorar. Además, no cuesta nada, Marco. Eso no cuesta. Es un poco de actitud y de entender el mundo distinto, diría yo. Muchísimas gracias, Jaime. Y simplemente ya para redondear esta conversación, que yo creo que ha sido bastante fructífera. Yo he estado aquí tomando atenta nota, particularmente a la luz de esa estrategia de regionalización de la misión de internacionalización que les comento, estamos trabajando. Yo creo que una de las grandes conclusiones de toda esta conversación, María Alejandra y Jaime, es que hemos visto muchos avances, particularmente en esta última década, en estos temas de desarrollo productivo y particularmente en el tema de clústeres. En materia de internacionalización, efectivamente hay algunas experiencias interesantes y yo creo que ustedes en Medellín, Antioquia y en Bucaramanga y Santander ejemplifican, digamos, el tipo de cosas que ojalá pudiéramos replicar en los 32 departamentos del país. Ahora bien, siguen habiendo muchos retos y yo creo que hoy hemos abordado algunos de esos retos. Esperamos que precisamente ahora, con la excusa que tenemos con esta misión de internacionalización, sus recomendaciones y su exhortación a que los diferentes actores trabajemos en planes de internacionalización, podamos seguir mejorando y profundizando todos estos esfuerzos en materia de desarrollo productivo y particularmente de internacionalización del país. Así que les agradezco muchísimo, María Aleja y Jaime, y a todos los que nos acompañaron en este espacio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Un saludo y muchas gracias. Gracias a todos. Feliz tarde. Bien, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros y plantear estos interesantes conocimientos. Quisiera preguntarles si aún tenemos la posibilidad de plantearles un par de preguntas que justamente han llegado a medida que avanzaba cada una de las intervenciones. La primera de ellas, y es un abrazo muy especial para Beatriz Méndez Cubillos, que nos realiza la siguiente pregunta: ¿cómo hacer parte de redes clúster internacionales? En la práctica no es una tarea nada sencilla. Marco, respondo Adelante, yo. Jaime. Eso es muy sencillo. La clave es que se conecten con TCI, que es el organismo global donde convergen todas las iniciativas clúster del planeta. Se tiene a su vez por subregiones en el planeta redes clúster. Está TCI América Latina, que hoy en día se preside desde México. Está TCI Global, que es el Instituto de Competitividad Global, de la cual Janie Confecámaras hace parte de la junta del board. Hay plataformas para Oceanía, para Asia, y eso existe. De hecho, buena parte del trabajo de Medellín estos 15 años ha estado asociado a esa conexión rápida y fácil con el conocimiento de cualquier parte del planeta. No cuesta más y es estar inmerso allí. Es un poco de disciplina básicamente, pero eso ya existe. Marco hizo parte también de toda esta red y esa parte de esta red y muchos de ustedes. En Colombia, Recursos de Colombia está haciendo un trabajo inmejorable. Así que, para ser prácticos, entren a la página de Recursos de Colombia, entren a la página de TCI Network y allí ven un universo gigantesco de conexiones y de conocimiento sin barreras de acceso. María Alejandra, ¿quieres complementar algo?
Nada para complementar, no, Jaime lo dijo todo. Mentiras, yo diría sí algo adicional, además de TCI, por supuesto. Creo yo que hay que aprovechar mucho también la academia. La academia en nuestras regiones tienen también unas redes de internacionalización muy importantes que pueden alimentar y fortalecer las iniciativas clúster. Nosotros desde Santander tenemos más de 18 universidades y con cada una de ellas hemos logrado llegar a Alemania, hemos hecho contactos con universidades en Alemania, universidades en Suiza, universidades en Corea. Entonces, aprovechen también no solamente esto que les acaba de contar Jaime y Marco de las redes que ya existen y que pueden ingresar en la página de Red Cluster y de TCI, también hagan esa articulación con la academia, que al poder responder a lo que el sector productivo necesita, conectar más academia y sector productivo, esas redes de internacionalización son bastante valiosas para las iniciativas clúster. Simplemente añadiría que la misión de internacionalización también nos invita a utilizar la diáspora colombiana como esa forma de conectarnos con el resto del mundo. Así que los invito a que nos ayuden a pensar cómo efectivamente pudiéramos crear canales de vínculo entre las iniciativas clúster y esa diáspora colombiana como forma para conectarnos con esas redes mundiales. Adelante, Liliana. Muchísimas gracias a todos ustedes, excelentes disertaciones. Creo que hemos construido el conocimiento de una manera muy interesante, así que les reiteramos nuestro agradecimiento desde la ciudad de Ibagué y el departamento del Tolima. Muchas gracias por esta amable invitación. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Marco y Jaime. Un saludo. Muchísimas María, gracias a saludos. nuestros invitados. En nombre del comité organizador, en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia Productiva, la red de clúster operado por Confecámaras, las cámaras de comercio coordinadoras de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín para Antioquia, su sede anfitriona, la Cámara de Comercio de Ibagué, con la colaboración de Impulsa Colombia, la Comisión Regional de Competitividad del Tolima, las cámaras de comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima y del suroriente del Tolima, la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué. Les agradecemos su participación. Le damos un especial agradecimiento a todo el comité organizador, a los equipos de comunicaciones del comité organizador, al equipo de competitividad, de comunicaciones y de contrataciones de la Cámara de Comercio de Ibagué. Un agradecimiento muy especial a la familia Cámara de Comercio de la Ciudad Musical y al personal técnico de Thunder Light, operador de la plataforma virtual. Feliz tarde para todos y los esperamos en la 7ª edición desde la ciudad de Medellín. Se despide de ustedes Liliana Acosta Puentes. Hasta pronto.